Buenos días con todos. Doctor, buenos días. Buen día, buen día con todos. Doctor, buenos días. Un buen sábado. Preséntenme, por favor, la carátula. Muy bien. ¿Pueden empezar, por favor? Empezamos. Doctor, buen día. La Compañeros, lista buenos no días. voy a tomar porque eso ya se graba en el sistema, así que empezamos nomás. Doctor, buen día. Compañeros, buenos días. En el seminario de hoy abordaremos el tema de neumonía, síndrome de aspiración meconial y neumotórax. Siguiente, por favor. Bueno, la neumonía neonatal. La neumonía se va a definirse como una infección pulmonar aguda que va a comprometer el aparato respiratorio causada por virus, bacterias y otros patógenos como pueden ser los hongos y también los parásitos. Siguiente, por favor. Bueno, utilizamos como referencia el UpToDate para esta exposición que divide la neumonía neonatal en dos. La neumonía neonatal de aparición temprana, que es la que se presenta antes de las 72 horas de vida. Esta neumonía se adquiere de la madre por una de tres vías. La principal y la más frecuente es la aspiración intrauterina de líquido amniótico infectado por algún agente infeccioso, la transmisión transplacentaria de la madre al feto a través de la circulación placentaria y la aspiración del líquido amniótico infectado durante o después del parto, en la que el recién nacido va a aspirar la flora bacteriana de la vagina de la madre, provocando la colonización bacteriana en el aparato respiratorio del recién nacido. Y la neumonía de aparición tardía es la que se presenta desde las 72 horas de vida y esta ocurre en dos entornos. En el neonato, en el que se presenta en la comunidad, en el que el recién nacido a término puede ser un recién nacido prematuro tardío, que fueron dados de alta después de la hospitalización por el parto, se debe con mayor frecuencia al resultado de la transmisión vertical materna. El segundo entorno, en el que el neonato es hospitalizado desde el nacimiento, ya sea por una infección adquirida en el hospital, resultado de la transmisión horizontal, esta por el contacto directo con el personal de salud, como puede ser el personal de salud no haya realizado un buen, adecuado lavado de manos, o el uso de dispositivos invasivos como el tubo endotraqueal o el catéter intravenoso. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, la incidencia de la neumonía neonatal varía por el entorno en el que nació el recién nacido. Si el recién nacido nació en un entorno con abundantes recursos o en países desarrollados, la incidencia de neumonía neonatal en recién nacidos a término es menos del 1%, y la incidencia de neumonía en prematuros es del 10%, con recién nacidos con extremadamente bajo peso al nacer que requieren ventilación mecánica, y esta va a ser la primera causa de mortalidad.
Y los recién nacidos que nacieron en entornos con recursos limitados o en países en vías de desarrollo como el nuestro, va a ser una de las principales causas de mortalidad infantil. Y la Organización Mundial de la Salud estimó que en el 2015 la neumonía causó más de 900.000 muertes en todo el mundo en niños menores de 5 años y que la mayoría de las muertes se produjeron en lactantes menores de 1 año. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, los factores de riesgo van a variar según el tiempo de aparición. La neumonía de aparición temprana, como tardía, se presenta la prematuridad, el bajo peso al nacer. En la neumonía de aparición temprana, la coriamnionitis materna, la rotura prematura de membranas, la colonización materna por el estreptococo del grupo B, la fiebre materna intraparto y en la neumonía de aparición tardía, la ventilación mecánica invasiva prolongada, las anomalías de las vías respiratorias, la hospitalización prolongada, el uso de agentes bloqueadores del ácido gástrico, como por ejemplo el bloqueador de la histamina del tipo 2, y el deterioro neurológico que va a provocar la aspiración del contenido gastrointestinal. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la patología, los cambios patológicos van a variar según el tipo de organismo. La neumonía bacteriana se va a caracterizarse principalmente por la inflamación de la pleura, la infiltración o la destrucción del tejido broncopulmonar, el exudado leucocitario y fibrinoso, y las bacterias se las va a observarse en el espacio intersticial, los alveolos, los bronquios y también los bronquiolos. Y los virus suelen ser los que van a causar la neumonía de tipo intersticial. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la etiología, este recuadro lo saqué de la guía del MINSA, en la que muestran los agentes etiológicos más comunes de neumonía en niñas y niños con menos de 1 mes, según el tipo de agente. Si es un agente bacteriano, a la cabeza es el Streptococcus beta hemolítico del grupo B, Lecherichia coli, la Listeria monocytogenes, la Clamidia trachomatis, el Staphylococcus aureus, la Uroplasma, y también gram negativos como la E. coli y la Klebsiella. Y si es de agente viral, el citomegalovirus, el herpes virus, el virus sincitial respiratorio, los enterovirus, adenovirus, el virus de la rubiola, la influencia de tipo A y la influencia de tipo B, la parainfluencia y otros tipos de agentes como es la Candida spp, el toxoplasma y el treponema pallidum. Siguiente, por favor. Esta es otra clasificación según el tipo, según la vía de adquisición del germen. Si es de tipo transplacentario, es la rubiola, el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el adenovirus, el virus de la papera, la toxoplasma gondii, la tuberculosis mycobacterium, el treponema pallidum, la listeria monocytogenes. Y si es por aspiración del líquido amniótico, puede ser el citomegalovirus, el virus del herpes simple, el enterovirus, el micoplasma genital, la tuberculosis mycobacterium, la clamidia trachomatis, la listeria monocytogenes, el estreptococo del grupo B, Lecherichia coli y la Haemophilus influenzae. Si es adquirido en el hospital, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. También el estreptococo del grupo B, la Klebsiella spp, los Enterobacter, las pseudomonas, virus como de la gripe, del sincitial respiratorio y virus del herpes simple, la Clamidia trachomatis y el Aspergillus spp. Y del parto, principalmente el estreptococo del grupo B y la Escherichia coli. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a los agentes bacterianos, como ya mencioné, el estreptococo del grupo B y la Escherichia coli siempre van a ir a la cabeza y son los más frecuentes.
En recién nacidos prematuros con neumonía de aparición tardía se presentan los gram negativos, como puede ser una serratia, el enterobacter, las pseudomonas o el critobacter. Siguiente, por favor. El UpToDate reporta que el Staphylococcus aureus y la Klebsiella pneumoniae está asociado con daño tisular extenso y con la formación tanto de abscesos y empiema. La clamidia trachomatis, al tener un periodo de incubación muy prolongado, esta va a estar asociada con la neumonía que se va a presentarse 2 semanas después de vida. El Critobacter diversus se asocia frecuentemente con abscesos pulmonares y con abscesos cerebrales. Y la ureoplasma, esta bacteria está asociada con el desarrollo de la displasia broncopulmonar en bebés prematuros. Siguiente, por favor. Bueno, algunos virus, como el virus del herpes simple, están asociados con las infecciones diseminadas por virus del herpes simple y se presenta entre el 33 y 54%. El citomegalovirus puede contraerse en el útero como un citomegalovirus congénito o en el periodo postnatal a través de la lactancia o de la transfusión. Los enterovirus y el parhechovirus causan enfermedades sistémicas y pueden simular a un cuadro de sepsis. Y también se encuentran otros patógenos como el coronavirus 2, que es el causante del síndrome respiratorio agudo, o el SARS-CoV-2. Siguiente, por favor. Los agentes fúngicos, como el Candida spp, está asociado con las infecciones sistémicas en neonatos con peso extremadamente bajo al nacer. Y los bebés que reciben una terapia muy prolongada con antibióticos o con corticosteroides tienen mayor riesgo de contraer infecciones invasivas. La aspergillosis SPP va a ser una de las causantes poco frecuentes de la neumonía neonatal que puede llegar a ser esta mortal. Y se observó que la neumonía de aparición temprana en pacientes con toxoplasmosis congénita y sífilis. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, los recién nacidos con una neumonía de aparición temprana, generalmente esta se va a presentarse antes de las 72 horas de vida y cursan con un cuadro clínico de dificultad respiratoria que comienza desde que nacen o pocas horas después. También cursa con apnea, inestabilidad de la temperatura, taquicardia, mala perfusión, que a veces va a progresar a un shock séptico. Puede presentar signos inespecíficos de infección como es el letargo, la acidosis metabólica o una distensión abdominal. Y en recién nacidos con infección grave pueden tener hipertensión pulmonar persistente. La clínica de una neumonía de aparición tardía es porque se presentó después de las 72 horas de vida. Es un paciente hospitalizado, presenta apnea, taquipnea, dificultad respiratoria, mala alimentación o emesis, distensión abdominal, taquicardia, inestabilidad hemodinámica, y estos recién nacidos van a depender del respirador y estos van a necesitar mayor requerimiento de oxígeno. Siguiente, por favor. Bueno, doctor, compañeros, buenos días. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar del que vendría a ser el diagnóstico de neumonía neonatal. Bueno, en el caso de lo que es el diagnóstico presuntivo, principalmente se basa en lo que es una anamnesis detallada que compete a lo que es los antecedentes familiares, antecedentes personales, incluso también lo que vendría a ser lo más importante, ¿no? También lo que es el examen físico, como por ejemplo desde síntomas y signos característicos, sea la fiebre, la tos, lo que es el tiraje, quejido y también aleteo nasal. También tenemos que para el diagnóstico se realiza lo que vendría a ser pruebas microbiológicas, en los que los cultivos se obtienen
de lo que es la sangre y también líquido cefalorraquídeo. En el caso de lo que vendría a ser los lactantes intubados, se debe realizar lo que vendría a ser una tinción Gram y cultivo de aspiraciones traqueales. Además de ello, en el caso de que los pacientes cuenten con una ventilación crónica, se debe realizar también un aspirado traqueal para, para ver si representa, ¿no?, lo que es una verdadera infección o una colonización. Y en el caso de los pacientes con derrame pleural, la muestra es de líquido pleural en caso de que, bueno, sea, ¿no?, por razones terapéuticas, se puede realizar también lo que es una tinción Gram y a su vez también un cultivo y también un análisis citoquímico. Y por último también tenemos lo que es los cultivos para hongos y también para que es las pruebas para detectar lo que es la clamidia trachomatis. En el caso de lo que es la clamidia, si se sospecha de una infección por este agente, en el caso, por ejemplo, si el neonato nació de una madre que tenga un antecedente de infección, pero no haya sido tratada o no haya recibido alguna atención prenatal, se realiza esta prueba de amplificación de lo que es los ácidos nucleicos. Vendría a ser el cultivo de hongos. Si hay una sospecha clínica de infección de infección fúngica invasiva, eh, se puede obtener, ¿no?, el cultivo, incluso también de los bacterianos. Y por último, lo que es análisis de gases arteriales. Esto ya se indica para lo que es los neonatos que estén gravemente enfermos, ya que la hipercapnia vendría a ser una señal bastante importante, ¿no?, de lo que es la insuficiencia respiratoria inminente. En el caso de lo que es los diagnósticos por imágenes, el más relevante en este caso vendría a ser lo que es la radiografía de tórax, en cuales tiene ciertas características, ¿no? Como lo que vendría a ser la consolidación pulmonar, lo que son las opacidades, estas pulmonares a nivel bilateral o los infiltrados focales, que también tienen o están asociados con lo que es un broncograma aéreo, ¿no? En el caso de lo que los hallazgos radiográficos sean variables, o bueno, en el caso de que la radiografía sea, eh, bueno, antes de lo que vendría a ser un cierto tiempo, aproximadamente 72 horas, no hay como un hallazgo significativo. Entonces se prefiere que este se tome después de este tiempo, ya que puede sobreponerse a otros tipos de enfermedades neonatales, ¿no? Por ejemplo, lo que es en el caso de opacidades difusas y borrosas, que son similares a lo que vendría a ser el síndrome de dificultad respiratoria, ¿no?, en bebés prematuros. Ahora, el de opacidades irregulares, los cuales son similares en el caso del síndrome de aspiración de mecono. Ahora, en el caso de lo que es esta consolidación pulmonar, tenemos que, bueno, indica, ¿no?, lo que es que el alveolo está lleno de lo que es una densidad parecida a la del agua. Entonces, es importante diferenciar, como mencioné, si esta corresponde a lo que es, por ejemplo, una neumonía, un edema, una hemorragia, incluso lo que es un empiema. Si en el caso de la infección ha sido adquirida de manera intrauterina, esta va a tener como un patrón difuso y también homogéneo. Y este va a estar asociado a lo que es la hiperinsuflación pulmonar. O si en el caso contrario la infección es postnatal, este va a tener un patrón bronconeumónico, sea difuso o incluso va a ser parcheado, y los límites, bueno, obviamente van a estar mal delimitados. Y se asocia también a lo que vendría a ser un broncograma aéreo. En otros casos, también están asociados, ¿no?, los patrones a los gérmenes causales. Por ejemplo, en el caso de lo que es una cándida, se observa lo que son unas consolidaciones bastante extensas, que está asociado a lo que es una displasia broncopulmonar. En el caso de lo que vendría a ser una por clamidia trachomatis, tenemos que va a haber infiltrados intersticiales bilaterales y también hay una hiperinsuflación pulmonar asociada. En el caso de lo que es lo que hay infiltrados difusos en pacientes intubados en un lapso menor de 3 semanas y que cursen incluso con un cuadro febril insidioso y haya presencia de catarro y también disnea, sea o no con cianosis, esto está asociado con lo que vendría a ser la neumocistis gyrobacter como agente causal. En este punto también hay que considerar el diagnóstico diferencial por imágenes, ¿no? Como ya les mencioné, con otras patologías. Por ejemplo,
En el caso de lo que es el síndrome de aspiración meconial, ya les mencioné, este es un patrón difuso, algodonoso. En el caso de lo que vendría a ser la membrana hialina, eh, este va a tener como un patrón reticulonodular. Se observa una opacidad que se describe como lo que es indistinguible, ¿no? Por lo que vendría a ser la agente causal de la galactia. Y en el caso de lo que vendría a ser el enfisema intersticial, hay una afectación de lo que es a nivel peribronquial y hay una también a nivel de la sección del anillo de unión entre el alveolo y el bronquiolo. Sin embargo, en este caso no tiene o no está asociado con lo que vendría a ser el broncograma aéreo. A lo que vendría a ser el diagnóstico diferencial. Ya mencionamos, ¿no?, lo que vendría a ser el síndrome de aspiración meconial, lo que es el neuromotoras también, anomalías congénitas, como por ejemplo lo que vendría a ser una fístula, lo que es cardiopatías congénitas, bronquiolitis, asma, también lo que vendría a ser trastornos de la transición, como por ejemplo la taquina transitoria del recién nacido, y bueno, entre otros, ¿no? Ya. En cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos lo que menciona el UpToDate, primero los cuidados paliativos. Los neonatos tienden a deteriorarse de manera rápida, ¿no? Entonces, es importante que sean tratados en lo que es la unidad de cuidados intensivos para que sí puedan recibir lo que es un control cardiopulmonar sea estricto y también reciban un apoyo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de apoyo que describe? Lo que es mantener un ambiente térmico neutro, que haya buena oxigenación y una perfusión. También prevención del que vendría a ser la hipoglucemia y una acidosis metabólica. Mantenimiento del estado normal de líquidos y electrolitos. Y en caso de pacientes gravemente enfermos, requieren asistencia ventilatoria de volumen, sea vasopresores, para mantener una oxigenación y perfusión adecuadas. También describe lo que vendría a ser las medidas preventivas, ¿no? Como vendría a ser una adecuada práctica de higiene de manos, como ya se mencionó incluso al inicio, lo que es una lactancia materna exclusiva, que sea hasta los 6 meses de edad, una alimentación balanceada, nutritiva, vacunación según lo que vendría a ser el esquema nacional en los menores de 5 años y evitar el contacto con personas enfermas o en recuperación. En cuanto a lo que vendría a ser el tratamiento empírico, es más en base a lo que vendría a ser los resultados del cultivo para así realizar una selección adecuada, ¿no? Sea de inicio, una neumonía de inicio temprano o de tardío. En el caso de lo que es la aparición temprana, la cobertura empírica va a empezar con lo que vendría a ser una ampicilina y también gentamicina. Sin embargo, si hay resistencia a lo que es la gentamicina, se puede usar otro aminoglucósido, como por ejemplo la amicacina. En el caso de la neumonía tardía, va a ser, bueno, la elección en sí del tratamiento va a estar como que influenciada, ¿no?, por lo que es el entorno clínico. Si, por ejemplo, el neonato ha estado hospitalizado desde el nacimiento o el neonato se ha contagiado, ¿no?, de lo que vendría a ser de la comunidad. En este caso se utiliza, por ejemplo, lo que es la ampicilina o una vancomicina junto a una gentamicina. O bien podría ser una cefalosporina de espectro extendido, como lo que es la cefotaxima, la ceftazidima o cefepime. En el caso de lo que vendría a ser la vancomicina, se debe incluir en el régimen para lo que es los pacientes con neumonía adquirida en el hospital y en la comunidad. Y si los resultados del cultivo indican positivo para lo que vendría a ser el Staphylococcus aureus, y también al régimen se agrega lo que es la nafcilina. Ya. Según la guía de práctica clínica para la atención de recién nacido, nos menciona otros tipos de cuidados, como lo que es la terapia de soporte, que compete la incubadora, la hidratación parenteral y la oxigenoterapia. E incluso también lo que es la antibiótico-terapia. También, como en el caso de los anteriores, la ampicilina y la gentamicina. En el caso de la ampicilina, esto a 50 miligramos por kilodosis, endovenoso cada 12 horas la primera semana y luego se reduce cada 8 horas. En el caso de la gentamicina, 4 miligramos por kilodosis cada 24 horas, también endovenoso, y el régimen vendría a ser por 7 a 10 días. A los cuidados también involucra lo que es el balance hídrico, control de las funciones vitales. Si en el caso, por ejemplo, la evolución del bebé sea desfavorable, es importante
referir a cuidados intensivos y también considerar la rotación de los antibióticos, como por ejemplo a una cefotaxima, 50 miligramos por kilodosis cada 12 horas, y también una amicacina, en este caso 15 miligramos por kilodosis cada 24 horas, igualmente el mismo régimen de 7 a 10 días. Ahora, también tenemos, según la guía de lo que es del MINSA, menciona también que ante la sospecha clínica y antecedentes es importante lo que es el tratamiento con lo que es, por ejemplo, ampicilina, también gentamicina o amicacina, respectivamente según la edad gestacional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ampicilina es 50 miligramos por kilodosis. Si sea menor a 29 semanas, este debe ser cada 12 horas. En el caso de sea de 30 a 36 semanas, este es por el régimen por 0 a 14 días y demás. En el caso de la gentamicina, si la edad gestacional es menor a 29 semanas, en este caso va a ser la dosis de 5 miligramos por kilo cada 48 horas. O en el caso contrario, si la edad gestacional es más de 30 a 34 semanas, esta dosis incrementa, o sea, ya no sería 5, sino sería 4.5. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es la amicacina, ya la dosis en un neonato de menor de 29 semanas vendría a ser 18 miligramos por kilo cada 24 horas. Y en este caso vendría a ser por vía endovenosa, ¿no? Ya. Ahora, si el diagnóstico está comprobado microbiológicamente, se debe iniciar este tratamiento antibiótico, como ya mencionamos, de 7 a 10 días. En el caso del agente aislado, si es por E. coli, se debe iniciar con lo que vendría a ser una ampicilina o gentamicina. Si en caso el neonato es resistente a una ampicilina, se puede optar por lo que vendría a ser una cefalosporina. En caso de otras bacterias gram negativas, se aplica lo que vendría a ser con el uso de gentamicina, y si el neonato es resistente a bastantes o bueno, a múltiples fármacos, se opta por el uso del meropenem. En el caso de lo que es el Staphylococcus aureus, se usa lo que es la meticilina. Y para completar el régimen, en este caso vendría a ser con nafcilina. Si igualmente, como en los casos anteriores, es resistente, en este caso, a la meticilina, se completa el régimen con lo que es el uso de la vancomicina. Y por último, la clamidia trachomatis. Se usa lo que es la acitromicina, sea vía oral o intravenosa, o bien la eritromicina vía oral. Esto tenemos un pequeño cuadro que nos menciona el Lab Today, acuerdo a lo que es el agente etiológico, sea por estreptococo del grupo B. Se usa la penicilina o la ampicilina. Y respectivamente nos muestra, ¿no?, lo que es en ciertas situaciones. Si es el sitio de infección, sea una meningitis. En el caso de la edad gestacional, si sea, por ejemplo, menor a 35 semanas, se usa una penicilina G de 150.000 unidades por kilo, dosis intravenoso cada 8 horas. O en el caso de que el paciente sea mayor a 35 semanas, esta dosis es, por ejemplo, mayor a una penicilina G, 125.000 unidades por kilo cada 6 horas intravenoso. Y por una terapia que dura aproximadamente 14 días, ¿no? En caso de otras infecciones, por ejemplo, lo que es la celulitis, nos menciona lo que es la penicilina G, 50 unidades por kilo por dosis, intravenoso también, cada 8 horas. En este caso, también vemos que el régimen en otras situaciones es un poco más largo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la osteomielitis o la artritis séptica, que respectivamente es 14 a 21 días, y de osteomielitis 21 a 28 días. Ya. Ahora, también tenemos en el caso que el agente etiológico sea la listeria. Se usa lo que vendría a ser la ampicilina o la penicilina G, y también este régimen se acompaña con lo que vendría a ser una gentamicina. Si en el caso, por ejemplo, el neonato tiene menos de 7 días de edad y no se ha descartado una infección de lo que es, por ejemplo, el sistema nervioso central, la dosis de ampicilina es de 300 miligramos por kilo por día, intravenoso en 3 dosis divididas. Otra opción vendría siendo lo que es la penicilina G, que en este caso es una dosis más alta, 400 miligramos unidades por kilo al día, intravenoso, está también en 3 dosis dividida. Y así sucesivamente. En el caso también de lo que vendría a ser la gentamicina, para bebés menor a 60 días de edad,
Si, por ejemplo, en este caso la edad gestacional es mayor a 35 semanas, se aplica lo que es una dosis de 4 miligramos intravenoso cada 24 horas, o bien por el contrario, lo que es 5 miligramos, ¿no? Intravenoso cada 24 horas. En caso de lactantes y niños mayores de 60 días de edad, esta es una dosis un poco más alta, ¿no? De 7.5 miligramos por kilo al día intravenoso, y esto también, igual que los casos anteriores, está dividido en 3 dosis. Ahora, continuando lo que vendría a ser el síndrome de aspiración meconial, abreviado SAM o también conocido como SALAM. Ya. El síndrome de aspiración de meconio vendría a ser lo que es la dificultad respiratoria neonatal que se presenta en lo que es antes o durante el parto debido a la presencia de lo que es, como su nombre lo indica, ¿no? Líquido amniótico en lo que es la vía respiratoria. Y cuyos síntomas respiratorios no se atribuyen a ninguna otra etiología y pueden estar incluso directamente relacionados con lo que es el sufrimiento fetal, lo que es asfixia, incluso parto postérmino, ¿no? O ciertos casos también que los lactantes son pequeños para la edad gestacional, en los casos que haya complicaciones del cordón, trastornos médicos crónicos o haya un crecimiento intrauterino deficiente. En cuanto a la epidemiología, se estima que a nivel global, un 15 a 20%, otras referencias mencionan de 8 a 10% del total de los partos presentan líquido amniótico meconial. Sin embargo, solo un 5% llega a desarrollar lo que vendría a ser el síndrome como tal, y van a tener incluso un alto riesgo, ¿no?, de desarrollar este síndrome. En la literatura reporta que hay alrededor de 2.49 de 1000 casos de recién nacidos vivos que son asintomáticos, y por el caso contrario, los sintomáticos es aún más bajo, de 1.15 de 10.000 recién nacidos vivos. En un estudio que se realizó en el 2011 de aproximadamente 50.000 nacidos, se tuvo una incidencia de lo que es este síndrome. Se obtuvo, ¿no?, que los prematuros en sí tienen menos, un aproximado de 5.1% de desarrollar este síndrome, siendo más frecuente en los pacientes posttérmino con 27.1% y en los términos de 16, en los pacientes a término de 16.5%. En el caso de lo que es la morbilidad, es variado, ¿no? Puede ir desde leve, en el que se presente solo un 30-50% que requiera una ventilación, hasta un tercio de los pacientes que desarrollen una hipertensión pulmonar, que incluye lo que es, ¿no?, el riesgo de muerte, que oscila más o menos en 4 a 19% de probabilidad. Y esto compete, obviamente, ¿no?, que se genere o que haya ciertas secuelas neurológicas. Incluso también otro tipo de situaciones que se asocian, como enterocolitis aguda necrotizante, y se ha visto que los recién nacidos varones tienen más predisposición a desarrollar este síndrome. Ya. En lo que vendría a ser la fisiopatología. Este comienza con lo que es la existencia, de como podemos observar en el esquema. Este inicia con lo que es, ¿no?, el estrés fetal, que provoca en sí lo que es una activación o una respuesta vagal, lo que a su vez va a desencadenar lo que es un aumento del peristaltismo y una relajación del esfínter anal. Entonces, por consiguiente, va a generar que hay un paso del meconio hacia lo que vendría a ser la cavidad intrauterina. ¿Y por qué se da este estrés fetal, no? Por ejemplo, la compresión de la cabeza o del cordón umbilical durante el parto, u otras situaciones como lo que es la hipoxia intrauterina, lo que es la inflamación, infección, lo que es insuficiencia plementaria, sea por situaciones de preeclampsia, oligohidramnios, corioamnionitis, entre otros. Esta aspiración del meconio se realiza en caso de que, por ejemplo, sea antes del parto, por lo que se conoce como gasping fetal o respiraciones iniciales, ¿no?, que son, en este caso, después del parto, en la que el meconio permanece en lo que vendría a ser la faringe o la tráquea, y debido a lo que es la hipoxia prolongada, estimula lo que es esta respiración fetal. Entonces, esto conlleva a que haya esta aspiración del meconio. Esto es más probable que se presente en lo que vendría a ser los neonatos deprimidos, ¿no? Ahora, como mencioné, ¿no?, lo que es el aumento del peristaltismo intestinal. Este estrés hipóxico fetal, sea agudo o crónico, van a llevar a que haya lo que se conoce como una activación de la motilina.
Entonces, esta concentración a nivel intestinal está en relación directa con lo que vendría a ser la edad gestacional. Es decir, que este aumento de peristaltismo se da más frecuente en lo que es recién nacidos a término o postérmino. En el caso del recién nacido pretérmino, es poco probable que se dé porque su peristaltismo es bastante ineficiente. Incluso lo que es el esfínter anal está con un tono aumentado y hay como la presencia de un tapón terminal de meconio que es viscoso, presente en lo que es la ámpula rectal. Incluso los niveles de motilina se van a ver disminuidos. En el caso de lo que es el bebé a término o postérmino, la relajación del esfínter anal externo se va a dar por lo que es una hipoxia o una acidosis. Y lo que es la mielinización o la inervación parasimpática intestinal van a estar directamente relacionadas también, como en el caso anterior, con la edad gestacional. Y por último, el movimiento inspirado fetal. Este es más que nada consecuencia de lo que es la hipercapnia, hipoxia y acidosis. Ya. Ahora, todos estos que mencioné, todos estos aspectos, va a estar obviamente, o bueno, va a generar lo que es una alteración de la relación ventilación-perfusión. ¿Y qué se genera, no? A su vez, ¿qué va a desencadenar esto? Primero, lo que se conoce más, ¿no? Lo que es la obstrucción de la vía aérea, lo que es la neumonitis química y lo que es la inactivación del surfactante. Vamos a desglosar cada uno por partes. Primeramente, lo que es la obstrucción de la vía aérea, que se conoce como el principal mecanismo que desencadena lo que es este síndrome meconial, de aspiración meconial, perdón, en el que hay en este caso, el meconio va a migrar de lo que vendría a ser las vías aéreas centrales hacia lo que vendría a ser las periféricas. Entonces, esto va a llevar a que haya unas altas resistencias en esta vía aérea, genera telectasia y por ende un atrape aéreo. Si en el caso la obstrucción va a ser parcial, este es por lo que es una hiperinsuflación pulmonar, que durante la inspiración el diámetro de lo que es esta vía aérea va a ser mayor, entonces obviamente va a permitir mayor entrada de aire. Sin embargo, como esta vía aérea se llega a estrechar durante lo que vendría a ser la exhalación, porque en la inspiración tiene mayor diámetro, en la exhalación ocurre todo lo contrario. El tapón de meconio va a terminar de obstruir lo que vendría a ser las vías aéreas, entonces genera lo que es este atrape aéreo por la sobredistensión y también por la ruptura alveolar que se genera por el aumento de la presión intraalveolar. A este fenómeno se le conoce como el efecto de la válvula de Bola y este se llega a presentar en aproximadamente 40%, que llega a provocar incluso lo que es fugas de aire y consecuentemente lo que es enfisema intersticial, neumotórax, neumomediastino, entre otros. Y por el caso contrario, si la obstrucción es total, esto es el resultado de lo que vendría a ser un colapso alveolar, que genera lo que son los shunts derecha-izquierda intrapulmonares, lo que son también lo que es áreas de pulmón no ventiladas, desacople de ventilación-perfusión. Entonces, todo ello conlleva a que empeore lo que es la hipoxemia. Ahora, lo que vendría a ser el neumonitis química, ¿no? El meconio, a pesar de que se considere como un material estéril, o bueno, como algo estéril, ¿no? Este llega a poseer una toxicidad directa que daña lo que vendría a ser el parénquima pulmonar e incluso los alvéolos. Y esto está mediado por lo que es la inflamación. Entonces, al inducir esta neumonitis, genera lo que es incluso un edema pulmonar hemorrágico. Y en cuestión de solamente horas, se puede llegar a encontrar lo que es la presencia de neutrófilos, macrófagos a nivel de lo que es el alvéolo y también este parénquima. Y también el meconio llega a inducir lo que es la liberación de estas citoquinas y activa lo que es el complemento. Entonces, más va a provocar daño a lo que es el parénquima y genera un aumento de lo que es la permeabilidad vascular. Otro, como ya mencionamos, la inactivación del surfactante. Este se da por lo que son los ácidos grasos que se encuentran también en el meconio, y se ha visto que estos componentes van a ser capaces de alterar lo que es su viscosidad y también la estructura del surfactante. Entonces, genera, como en el caso anterior, una toxicidad directa, pero en este caso de los neumocitos tipo 2. Entonces, esto facilita la formación de lo que vendría a ser el desarrollo de atelectasias, lo que es la disminución de la compliance pulmonar y agrava lo que es el desacople ventilación-perfusión que presenta lo que es el recién nacido, ¿no? Otros casos también que se menciona es la de infección, ¿no?
El, el meconio va a tener un componente que es el mucopolisacárido en, en cantidades bastante importantes, incluso lo que es la presencia de también bacterias, endotoxinas y un aumento de lo que son las concentraciones de mediadores proinflamatorios. Entonces, esto aumenta lo que vendría a ser la peristalsis fetal y estimula lo que es el paso del meconio y proporciona, por así decirlo, lo que es un excelente caldo de cultivo para estas bacterias, como por ejemplo la Escherichia coli. Y también este meconio llega a inhibir lo que vendría a ser la fagocitosis de los polimorfos nucleares y genera como un estallido oxidativo. Otro vendría a ser lo que es la hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. Este se da por lo que es la vasoconstricción pulmonar, que está inducido por lo que es la hipoxia, o sea, o bien por una acidosis. Entonces, hay una hipertrofia también de lo que es los capilares debido a esta hipoxia intrauterina y también hay una, por lo que es la hiperinsuflación pulmonar. Entonces, esto conlleva, todos estos aspectos conlleva que hay un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. En el caso de la acidosis, junto con lo que es esta hipertensión, generan lo que es un cortocircuito, este shock, ¿no? De derecha a izquierda, que se puede dar a través del foramen umbral, el ducto arterioso, o bien sea de ambas estructuras. Entonces, esto también va a agravar lo que vendría a ser la hipoxemia y lleva a lo que es como un círculo vicioso que se vuelve letal, ¿no? Y esto ocasiona una alta morbilidad del recién nacido. Continuando con la exposición, ¿cuáles son esos factores de riesgo que van a llevarnos al síndrome de aspiración meconial? Vamos a ver que existen diferentes factores, como es la hipertensión materna, la diabetes mellitus materna, el abuso materno, ya sea de cigarros o cocaína, las enfermedades crónicas maternas, el embarazo posttérmino. Hay que tener en cuenta en este acápite que por lo general son aquellas gestaciones que llevan más de 41 semanas de gestación y que está asociado a la madurez intestinal fetal. También tenemos a la preeclampsia, eclampsia, los oligohidramnios. Siguiente, por favor. El retardo de crecimiento intrauterino, el pobre perfil biofísico, el patrón de frecuencia, la asfixia perinatal y la corioamnionitis. Debemos tener en cuenta que también se enfoca lo que viene a ser la restricción del crecimiento uterino, así como también aquellos bebés que han nacido por cesárea tienen el riesgo de desarrollar el síndrome de aspiración meconial. Siguiente, por favor. Dentro de lo que vienen a ser los hallazgos generales, vamos a ver que existen tres aspectos. La evidencia del líquido amniótico teñido de meconio, que se va a evidenciar a nivel de lo que viene a ser el vernix, el cordón umbilical e incluso las uñas, que estas van a estar teñidas de meconio. Esto según el tiempo al cual esté expuesto en este caso el feto, dentro de lo que es el líquido amniótico. La asfixia perinatal, esto por lo general va a desarrollar en los niños una depresión neurológica e incluso una depresión respiratoria al nacer. La restricción del crecimiento fetal y la posmadurez, que está relacionado básicamente con las características que se van a encontrar. Siguiente, por favor. Dentro de lo que vienen a ser los hallazgos pulmonares, vamos a ver que se deben evaluar 4 aspectos. 1, si existe la dificultad respiratoria. Si presentan dificultad respiratoria, va a haber taquipnia, va a haber una cianosis marcada, esto inmediatamente después del nacimiento. Se presenta el aumento de la frecuencia respiratoria y esto se va a percibir porque va a haber un uso de los músculos respiratorios accesorios. A la evaluación física vamos a ver que el tórax del bebé tiene la forma de un barril caracterizado por un diámetro antero-posterior aumentado debido a esto a la sobreinsuflación pulmonar. En relación a lo que viene a ser la fuga de aire pulmonar, vamos a ver que los pacientes con síndrome de aspiración meconial grave van a presentar por lo general el neumotórax, el neumomediastino, que son hallazgos comunes que pueden ocurrir en este síndrome o en este tipo de síndrome denominado fuga de aire.
que son los más comunes. En referencia a lo que es la insuficiencia respiratoria, vamos a ver que los pacientes con lo que viene a ser el síndrome de aspiración meconial grave, corren el riesgo de sufrir insuficiencia respiratoria y por ende van a necesitar una ventilación mecánica. Siguiente, por favor. En relación a los signos de dismadurez, vamos a ver que se va a evidenciar la impregnación de meconio. Como hemos mencionado, vamos a ver meconio a nivel de lo que viene a ser la piel, las uñas e incluso el cordón umbilical. Siguiente, por favor. En relación a la dificultad respiratoria, cuando vemos al nacimiento, debemos aplicar lo que es el test de Silverman-Anderson. Esta escala, como vemos en el lado derecho, presenta diferentes grados, 0, grado 1, grado 2, y esto en relación a la disociación tóraco-abdominal, las retracciones intercostales, la retracción subsifoidea, el aleteo nasal y el quejido expiratorio. Debemos estar atentos y alertas a estas manifestaciones, el cual nos da diferentes puntajes. Es importante aplicar a esta escala desde el nacimiento para que podamos ver la intensidad, la cantidad e incluso la viscosidad del meconio aspirado durante el proceso. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estos criterios de severidad de lo que viene a ser el síndrome de aspiración meconial? Vamos a ver que tenemos el leve, el moderado y el severo. El leve, encontramos una discreta polipnia, hay una hiperinsuflación torácica, no existe una alteración del AGA, pero sí va a haber un requerimiento de oxígeno hasta un FiO2 del 40% dentro de las 48 horas. El moderado, vamos a ver una taquimia importante, una frecuencia respiratoria mayor a 80, un síndrome de distrés respiratorio en incremento, un requerimiento de un FiO2 mayor al 40% por más allá de las 48 horas, una cianosis, una hipercarbia y acá todavía no hay presencia del escape de aire. Sin embargo, en el severo vamos a ver que existe una insuficiencia respiratoria precoz, una hipoxemia severa, incluso que puede ser refractaria, la hipercarbia que se mantiene. Acá sí es manifiesto el escape de aire, hay un requerimiento de ventilación asistida o debe ingresar ya cuando el niño presenta el criterio severo, ya debe ingresar a lo que es ventilación mecánica, ya pasando las 48 horas. Y frecuentemente está asociado a la hipertensión pulmonar persistente. Siguiente, por favor. En relación a lo que viene a ser la evaluación, la radiografía de tórax es el elemento que nos va a ayudar a distinguir el síndrome de aspiración meconial de otras etiologías de dificultad respiratoria, ya sea de la neumonía, del neumotórax, de una hernia diafragmática o de una cardiopatía cianótica. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son esas características que nos van a permitir distinguirla? Vamos a ver en las placas radiográficas que se va a presentar el infiltrado grueso pulmonar bilateral, zonas de hiperinsuflación a nivel de lo que vienen a ser las bases. Es característico el aplanamiento del diafragma, va a haber un aumento, como habíamos mencionado, del diámetro anteroposterior del tórax, múltiples áreas de atelectasias laminares, puede haber también el derrame pleural, presencia de neumotórax e incluso cardiomegalia. Siguiente, por favor. Otro examen que nos puede servir también es la ecocardiografía, que se utiliza para distinguir entre los pacientes con cardiopatía estructural congénita y aquellos que tienen hipertensión pulmonar persistente, que puede estar asociada al síndrome de aspiración meconial. Siguiente. Nos ayudan también lo que vienen a ser los cultivos y antibióticos empíricos, hemocultivos, y el cultivo de aspirado traqueal.
para lo cual indica que se debe utilizar la terapia antibiótica empírica mientras se esperan los resultados, ya sea del hemocultivo o del cultivo de aspirado traqueal. Siguiente, por favor. Otro aspecto importante es la evaluación de la oxigenación. En el caso de que los bebés necesiten el oxígeno suplementario, se realiza una medición de lo que conocemos como AGA y electrolitos, y que suele demostrar por lo general una hipoxemia e hipercapnia. La oximetría de pulso, ya sabemos que puede ser pre y postductal, y se utiliza para controlar los niveles de oxigenación. Siguiente, por favor. En relación al diagnóstico, es la evidencia del líquido amniótico que ha teñido por el meconio. Ya es un punto a favor de este síndrome de aspiración. Algunas características, como habíamos mencionado, a nivel de lo que vienen a ser la placa de tórax, las estrías lineales que progresan a un pulmón hiperinsuflado, el aplanamiento del diafragma, densidades irregulares y difusas que se alternan en las áreas de expansión de los campos pulmonares, nos van a ayudar como criterios para determinar síndrome de aspiración meconial. Siguiente, por favor. En relación al diagnóstico diferencial, existen diferentes patologías que nos pueden llevar a pensar de que también estamos con un síndrome de aspiración meconial, pero cada uno de ellos tiene diferentes criterios que se deben evaluar. Dentro de ello tenemos la taquimia transitoria de recién nacido, la cardiopatía congénita, el síndrome de dificultad respiratoria, hipertensión pulmonar persistente neonatal, el neumotórax, la neumonía. Siguiente, por favor. En relación a lo que viene a ser el manejo, según el nivel de complejidad y la capacidad resolutiva, existen medidas generales y medidas preventivas. Dentro de lo que vienen a ser las medidas generales, debemos tener en cuenta o estar ya preveyendo si va a existir o no en relación a lo que hemos visto, los factores de riesgo. Esto como factores maternos predisponentes. Y en la evaluación de riesgo, el pasaje, debemos de tener en cuenta que el pasaje del meconio, si fue temprano o fue tardío, si es fluido o es denso. Y el manejo propiamente dentro de la sala de partos, si este recién nacido nace con la hipotonía y esfuerzo respiratorio inadecuado, no respira o la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto. Siguiente. En relación a lo que es el tratamiento del síndrome de aspiración meconial, vamos a ver que existen diferentes puntos. La primera es monitorizar la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, la saturación y la diuresis. Debemos tener en cuenta que todo niño con síndrome de aspiración meconial pasa inmediatamente a lo que viene a ser la unidad de cuidados intensivos neonatales. Por ende, el manejo ya es más minucioso, por decirlo así, porque ya va a haber un cateterismo umbilical, una hidratación, un monitoreo de gases arteriales, debemos mantener el equilibrio ácido-base, controles de glicemia, de calcemia, se debe manejar ya una antibiótico-terapia en relación a lo que vienen a ser los casos moderados o severos previo al hemocultivo. Y en caso de presentarse hipertensión pulmonar persistente, evaluar la administración de una ventilación de alta frecuencia. Siguiente, por favor. De acuerdo a la gravedad, el síndrome de aspiración meconial se va a clasificar en leve, moderado y grave. En relación a lo que viene a ser el SAM leve, vamos a ver que existe una monitorización continua y el agravamiento se va a presentar en 36 horas. El SAM moderado, se debe individualizar los casos según los requerimientos del paciente y según las evaluaciones, ya sea de rayos X, laboratorio. Y en este caso, nuestros pacientes ya necesitan el CPAP o ventilador mecánico. El SAM grave, la administración de líquidos debe ser de 60 cc por kilo por día, con un VIG adecuado entre 6 a 8.
Ya estos pacientes sí o sí requieren ventilación mecánica o la alta frecuencia. Se utiliza también el surfactante exógeno dentro de las 6 horas si el paciente está intubado o con un FIO mayor al 50%. Siguiente, por favor. Dentro de lo que vienen a ser los efectos adversos o colaterales de la presentación del síndrome de aspiración meconal, vamos a ver que estos pacientitos pueden presentar neumotora, reducción del retorno venoso, reducción del gasto cardíaco, aumento de la resistencia vascular pulmonar y un trauma nasal. Siguiente, por favor. En relación al pronóstico, vamos a ver que existen dos etapas. La recuperación global, que puede ser entre 7 a 10 días, donde el pulmón va a retornar a su estado normal. La mortalidad relacionada a la asfixia perinatal e hipertensión pulmonar se puede presentar. También existe la mortalidad asociada al índice oxigenatorio mayor al 40% se puede revisar la gradiente alveolo arterial mayor a 600 milímetros de mercurio. En el caso de las secuelas o casos más graves o severos, vamos a ver que se presenta la fibrosis residual, un enfisema pulmonar e incluso algunas veces la formación de quistes. Siguiente, por favor. En relación a las complicaciones, de primera instancia, la hipertensión pulmonar persistente, el síndrome de fuga de aire, la hemorragia intracraneal, también se presenta neumonía e incluso hemorragia pulmonar. Siguiente, por favor. El neumotórax neonatal. El neumotórax se va a definir como una acumulación de aire que se encuentra dentro de la caja torácica entre la pleura visceral y la pleura parietal. Como vemos en la imagen, por lo general vamos a ver que existe o se va a presentar una disminución de los ruidos respiratorios, va a haber un desplazamiento del latido cardíaco hacia el lado contrario del neumotórax y por lo general vamos a ver en la radiografía que va a haber un aumento de la radiolucidez del hemitórax afectado. Como vemos en la imagen, el hemitórax izquierdo es el que está afectado y esa radiolucidez se observa también en el lado derecho en el diagrama. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología del neumotórax neonatal, vamos a ver que se estima la incidencia anual de neumotórax espontáneo primario en la población general de 5 a 10 por cada 100.000. Los neumotórax neonatales son una afección relativamente frecuente. Su frecuencia oscila alrededor entre el 1 al 2% de recién nacidos a término e incluso en otra literatura indica que por lo general al tomarles placas de tórax también igualito solamente se evidencia en este porcentaje entre el 1 al 2%. Y del 6% en los recién nacidos prematuros también existen casos espontáneos. Los casos espontáneos en recién nacidos a término suelen aparecer como consecuencia de cambios bruscos de presión tras las primeras respiraciones en el nacimiento. Siguiente, por favor. En relación a la incidencia, vamos a ver que esta es relativamente alta en el periodo neonatal. La incidencia está notificada en recién nacidos, también en lactantes, dentro del contexto que nos podamos encontrar. Y el neumotórax en pequeños es generalmente asintomático y puede ocurrir entre 1 a 2% en los recién nacidos vivos, mientras que el neumotórax sintomático va a ocurrir en aproximadamente 2 de cada 10.000 nacidos vivos, lo que equivale a un 0,02%. La incidencia de neumotórax espontáneo secundario aumenta entre los lactantes prematuros o grandes, los lactantes con enfermedad pulmonar subyacente, incluida como habíamos visto, el síndrome de aspiración meconial, y también corren el riesgo de neumotórax espontáneo secundario. Siguiente, por favor. Siguiendo con la fisiopatología de neumotórax, vamos a ver que todo va a empezar con la ruptura de un alveolo sobredistendido, ¿no?
que puede ser, esto se puede deber a causa de un atrapamiento generalizado de aire o a una distribución desigual del gas, llevando así que el aire va a disecar a lo largo de la vaina del tejido conectivo perivascular hacia el ilio, llevándonos a un reflujo medular o hacia el espacio pleural, lo que va a producir por consiguiente, ¿no? Un reflujo torácico, ¿no? Siguiente. Vamos a ver que con menor frecuencia se va a dar dentro de la fisiopatología que el aire va a poder disecar hacia el espacio pericárdico o al tejido subcutáneo o al espacio peritoneal, y esto nos va a llevar a un reflujo medular, un enfisema subcutáneo y por ende a un reflujo medular, ¿no? Siguiente. Algunos factores de riesgo que vamos a poder ver en el neumotórax va a ser una enfermedad pulmonar subyacente, prematuros con síndrome de distrés respiratorio agudo, un síndrome de aspiración de meconio que se va a dar en más del 10 al 30% de los casos, una hipoplasia medular, neumonía y una taquimia transitoria de recién nacido, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la etiología lo vamos a dividir más o menos como entre un neumotórax espontáneo primario, un secundario, enfermedad pulmonar, un neumotórax iatrogénico y un traumático, ¿no? Dentro de un neumotórax espontáneo primario vamos a ver que este va a ser relativamente frecuente, se va a dar a altas presiones transpulmonares durante las primeras respiraciones e intraparto. En el neumotórax secundario, enfermedades pulmonares, a un síndrome de distrés respiratorio agudo o a un síndrome de aspiración meconial, ¿no? También. Dentro de un neumotórax iatrogénico vamos a ver las maniobras de reanimación y la cirugía torácica, ¿no? Y este es un pequeño cuadro que hay que tener en cuenta, que pueden revisarlo dentro de las causas de neumotórax, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de la clínica vamos a ver, ¿no? Va a depender, por ejemplo, de la extensión del grado de presión intrapleural y la rapidez de instauración que va a tener, ¿no? Ahora, en un neumotórax pequeño vamos a ver que es asintomático. Hay algunos signos de dificultad respiratoria, ¿no? Como taquimia, el quejido respiratorio, la palidez y la cianosis. Ahora, un signo temprano va a ser la disminución repentina del voltaje del complejo QRS que vamos a ver. Y dentro del examen físico, por ejemplo, lo que vamos a ver es una asimetría torácica, que es el agrandamiento del lado afectado, también una disminución de los ruidos respiratorios en el lado afectado, timpanismo, desplazamiento del impulso cardíaco lejos del lado afectado. Siguiente, por favor. Siguiendo con la clínica, vamos a ver que en un neumotórax simple lo que va a pasar es, va a haber un paso de aire al espacio pleural que es escaso y muchas veces va a ser asintomático, ¿no? En un neumotórax a tensión lo que vamos a ver es que va a aumentar la presión intratorácica, lo que va a provocar un aumento de la presión venosa central y una disminución del retorno venoso. A su vez, va a presentar también una disminución del gasto cardíaco que nos va a llevar, por ejemplo, una hipotensión, una bradicardia y una hipoxemia. Ahora, también puede ser precedido este neumotórax a tensión de un enfisema intersticial pulmonar o menor, o con menor frecuencia de neumomediastino, ¿no? Ahora, en un neumotórax abierto, vamos a ver que el diámetro de la herida es superior a los 2/3 del calibre de la tráquea también. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, nosotros, si tenemos una sospecha, vamos a ver que va a iniciar repentinamente una dificultad respiratoria. Si tenemos un nivel de sospecha alta, vamos a ver que el lactante va a estar ventilado mecánicamente con deterioro inexplicable de la oxigenación o la ventilación o el estado cardiovascular, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver en una transiluminación, o vamos a ver una sonda de fibra óptica de alta intensidad en una habitación oscura y esta se va a colocar contra la pared torácica, ¿no? Un neumotórax lo que va a hacer es iluminar el hemitórax afectado. Ahora, en una radiografía, en la vista anteroposterior, vamos a ver que para un neumotórax grande va a haber aire en el espacio pleural, delimitando lo que es la pleura visceral. También vamos a ver lo que son las atelectasias con aplanamiento del diafragma en el lado afectado, un colapso también parcial del pulmón y una desviación del mediastino, ¿no? Lejos del neumotórax.
Lo que vamos a ver es el lado afectado, va a estar hiperlúcido, va a haber aire, ¿no? que se acumula en la parte anterior. En una vista lateral, el recién nacido va a estar en decúbito todo lateral y con el lado afectado hacia arriba, ¿no? Ahora podemos ver en la primera imagen, lo que vemos es un neumotórax bilateral con acumulación de aire visible en la cara lateral y anteromedial del pulmón. Esta es una radiografía tomada en un bebé en decúbito supino, ¿no? En la primera imagen. En la segunda imagen vemos un neumotórax a tensión, que vemos que en el lado afectado el pulmón aparece colapsado y el mediastino está desplazado hacia el lado opuesto, ¿no? Con una protuberancia de la pleura en los espacios intercostales. Siguiente, por favor. Para lo que es el manejo, bueno, vamos a poner varios casos. Por ejemplo, en un recién nacido sin fuga de aire continua o sin una dificultad respiratoria y que no tenga una enfermedad pulmonar subyacente o que no necesite ventilación asistida, prácticamente lo que vamos a hacer es observación, ¿no? Es la observación de cerca y sin un tratamiento específico. Y bueno, este neumotórax se va a resolver en 1 o 2 días. Ahora, en un recién nacido con una dificultad respiratoria, lo que vamos a hacer es el monitoreo. Y bueno, hay que darle suplemento de oxígeno según sea necesario para una saturación adecuada del bebé, ¿no? El riesgo de hiperoxia, con riesgo de hiperoxia, no administramos oxígeno suplementario de manera rutinaria por encima de la concentración necesaria para el bebé, ¿no? Para mantener una saturación adecuada. Siguiente. Siguiendo con el manejo, vamos a ver que en los que tienen una ventilación mecánica, vamos a ver la configuración del ventilador, que va a haber una reducción de la presión inspiratoria máxima, una reducción de la presión positiva al final de la expiración y vamos a ver que su volumen tidal va a ser menor a 10 mililitros por kilogramo. Ahora, en una toracocentesis para urgencias, en un neumotórax sintomático, vamos a ver que la única intervención en recién nacido que no recibe ventilación mecánica, una medida temporal en recién nacido que requiere ventilación y una aspiración de aire con aguja con una jeringa conectada de calibre de 23 o 25, un angiocatéter de 18 a 20, ¿no? Siguiente, por favor. Para la colocación del tubo torácico, para el drenaje definitivo, en caso de un neumotórax a tensión o un neumotórax que se desarrolló en un recién nacido con ventilación mecánica, lo que se hace es colocar el tubo en el espacio pleural anterior y se conecta a un sello subacuático con succión continua a una presión de 10 a 15 centímetros de agua. La posición de tubo y resolución del neumotórax deben documentarse mediante radiografías de tórax, ¿no? Su resolución se va a dar en 2 a 3 días, con fugas de aire, ¿no? Que va a reaparecer en ocasiones. Y algunas de sus complicaciones van a ser los hematomas en el diafragma y las estructuras mediastínicas y perforación del pulmón, ¿no? Hemorragia, taponamiento cardíaco y algunas veces lesión del nervio frénico. Siguiente. Estas son algunas de nuestras referencias bibliográficas y muchas gracias por su atención. Muy bien, si tienen alguna pregunta, los asistentes. Preguntas, por favor. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿No hay? Parece que no, doctor. ¿Tú tampoco, Antonio? No, doctito. Liga. Muy bien. Solamente para concluir algunas apreciaciones sobre las 3 patologías que se pueden presentar en el periodo neonatal. En cuanto a neumonía, nosotros tenemos 3 sitios en los cuales podemos ya tener una neumonía. Uno es que me haga una neumonía congénita,
y en ese caso va muy relacionado a lo que es sepsis de transmisión vertical. Las neumonías congénitas están asociadas generalmente a RPMs, a corionitis, a fiebres maternas, a veces de origen desconocido, ¿sí? Y en estos casos que nacen con distrés respiratorio, en las cuales hay estos antecedentes, tómenlo como si fuera una neumonía congénita, y que los gérmenes pueden ser del tracto genital, ¿no? Por lo tanto, el manejo es del distrés respiratorio, de oxigenoterapia, de una hidratación, si es que el distrés es severo y no permite que ese niño lacte, y iniciar un tratamiento antibiótico empírico. La otra es que ese niño se va bien y regresa de su casa a la semana, 2 semanas o 3 semanas o más con un problema respiratorio. Y ahí estamos hablando de un distrés, de una neumonía de tipo comunal, ¿no? Que igual, ¿no? Puede ser de tipo viral o de tipo bacteriano. Las virales generalmente son por virus sincitial respiratorio, en las cuales puede condicionar una bronquiolitis, ¿no? Y las bacterianas, bueno, son síndromes de consolidación parenquimal a nivel pulmonar. Y en ese caso sí necesitaría antibiótico, pero si hay sospecha de una bronquiolitis que es viral, pues no, ¿no? En ese caso, básicamente el tratamiento hospitalario va a ser oxigenoterapia. Y la tercera es una neumonía hospitalaria. Estas neumonías nosocomiales generalmente están asociados a ventilación mecánica, los prematuros sobre todo, en las cuales están sujetos a aspiraciones de secreciones en forma continua o que están intubados con una ventilación mecánica, ¿no? Y en este caso el germen va a ser diferente, ¿no? Y más pensamos en un estafilococo aureus, por ejemplo, ¿no? Muchos de ellos meticilino resistentes, y esos son los casos en los cuales utilizamos vancomicina. En cuanto a aspiración meconial, ha habido muchos cambios en cuanto a aspiración meconial. Antiguamente estaba como contraindicado, por ejemplo, poner un CPAP en aspiración meconial, porque supuestamente el CPAP me va a aumentar el PEP y la probabilidad de escapes de aire es mayor por el efecto de válvula que tiene el meconio. Pero también se ha visto que en aspiración meconial, pues hay un consumo mayor de surfactante, y muchos de los casos de atelectasia que puede haber, porque hay varios cuadros, ¿no? Hay alveolos en los cuales están hiperdistendidos y hay otros alveolos que están colapsados. Y se ha visto que el mantener un CPAP, pero no alto, ¿no? Hay que ser muy cauto, con unos 3, 4 centímetros de agua, se dice que mantiene y evita el colapso y preserva un poco más la función del surfactante, ¿no? En cuanto a terapia antibiótica, muchos recomiendan por la sobreinfección. El meconio tiene bastantes ácidos biliares, ¿no? Y ustedes saben que los ácidos biliares pueden ser como caldos de cultivos para una infección sobreagregada. Entonces, en esos casos, se recomienda mejor, si es que hay un distrés respiratorio, sobre todo con un síndrome de aspiración meconial por un antecedente de meconio espeso, es que me los manden también con antibiótico terapia. ¿Okay? Y por último, sobre neumotórax, sí es un problema que ustedes, si es posible, lo tienen que solucionar. Muchos de ellos, pues, va a ser neumotórax a tensión y va a condicionar un problema. Hacer una toracocentesis es un procedimiento muy simple, ¿no? Si hay sospecha de neumotórax, que ustedes lo pueden hacer
por una radiografía confirmada o clínicamente por un aumento o asimetría del tórax, ¿no? Por disminución del murmullo vesicular, por desplazamiento de los ruidos cardíacos, ¿no? A nivel mediastinal, pues en esos casos pueden hacer una toracocentesis, ¿no? La altura es más o menos segundo espacio intercostal, a la altura medio clavicular, y en forma de 45 grados sobre la costillita se va introduciendo un catéter, preferentemente que sea gruesito, con una llave de 3 de triple vía, ¿no? Y se puede evacuar y solucionar momentáneamente mientras ustedes lo refieren a ese nivel. Los neumotoras que no producen tanto problema, pues se observan, sobre todo los neumotoras leves o los neumotoras laminares, porque estos tienden a reabsorberse, ¿no? Pero si esa tensión, pues hay que tratar. Uno, como les digo, es la toracocentesis, o el otro también que podemos hacer es un drenaje ya torácico a frasco cerrado, y eso ya se hace en la línea anterior, en el espacio entre cuarto, quinto espacio intercostal. Pero ahí hay que poner ya una sonda de espacio cerrado, ¿no es cierto?, para poder expandir el pulmón. Entonces, con esas atingencias, en la práctica supongo que van a ahondar un poquito más sobre el manejo y el tratamiento que tenemos que hacer en estas 3 patologías. Si hay alguna pregunta, alguna duda, ahora los escucho. ¿No hay nada? Muy bien, doctores. Que tengan un fin de semana bueno. Nos vemos el día martes. Muchas gracias, doctor. Hasta el día martes. Buen día a todos. Doctor. Hasta luego, doctor.